Buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega del curso de AutoCAD. Hoy comenzaremos con el módulo 2, AutoCAD 3D. La idea es que entendamos cómo procesa AutoCAD el eje Z o la tercera dimensión. Pensemos lo siguiente, la pantalla de nuestros monitores es plana, es decir, es un objeto bidimensional. Sin embargo, AutoCAD, mediante un juego de perspectivas, se las va a arreglar para darnos esta sensación de estar modelando objetos propiamente tridimensionales. Y ahora sí, estoy en mi espacio modelo, en esta superficie virtualmente infinita de trabajo, donde vamos a comenzar. Fíjense, el apunte les va a hablar en primer lugar de lo que es el cubo de vistas, que es nada más ni nada menos que este cuadradito que está encerrado dentro de una brújula y que, como pueden ver en estas capturas, yo lo voy a poder convertir en un cubo. O sea, si yo no te lo cuento, vos podrías no darte cuenta que este cuadrado que dice vista superior, que es la vista en la que vinimos trabajando por defecto, en realidad es la cara de un cubo visto desde arriba. Y como pueden observar, nosotros vamos a poder rotar este cubo para que AutoCAD nos dé acceso, como dice el apunte, al eje Z, al eje de la altura. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Nosotros vinimos trabajando en un plano, porque era AutoCAD 2D, ubicados en el valor 0 para el eje de la Z. Ahora, si ustedes se fijan, en esta figura, en este cubo, tenemos el eje X en esta dirección, el eje Y en esta otra dirección, y ahora tenemos un tercer eje, el eje de la Z, que va hacia arriba. Como vengo relatando, este PDF, este documento, también es un objeto bidimensional. Sin embargo, fíjense cómo esta imagen generada con AutoCAD me da una perfecta sensación de tridimensionalidad, ¿sí? A pesar de que mi documento PDF no deja de ser un elemento plano. Acceder al eje de la Z desde la línea de comando, ¿sí? Ustedes van a ver que AutoCAD lo diferencia por colores, ¿sí? El eje X es un color rojo, el eje de la Y es un color verde y para el eje Z hay un color azul. Acceder al eje Z desde la línea de comando es tan sencillo como añadir una coma y agregar una tercera coordenada que es el valor para el eje de la Z. En un comando de 2D yo solo necesitaba indicar el valor de X separado por coma del valor de Y. En un comando de 3D voy a necesitar añadir al eje X y al eje Y otra coma para separar el valor correspondiente al eje Z. ¿Qué es un espacio de trabajo? Esto lo van a encontrar en otros software de diseño como puede ser un Adobe Illustrator, como puede ser un CorelDRAW, si hablamos de vectores, pero también es algo que existe y que es muy útil en un Photoshop. Los espacios de trabajo significa modificar la interfaz gráfica del programa para que incluya otro tipo de comandos de los que usamos habitualmente. Entonces, AutoCAD trae por defecto tres espacios de trabajo que son el de dibujo y anotación, que es para todos los comandos referidos a 2D, trae dos espacios de trabajo para lo que es 3D, un elemento 3D básicos, que es una combinación de comandos de 2D con comandos de 3D, y el modelado 3D, que es directamente el equivalente a dibujo y anotación, pero cuando trabajamos con las tres dimensiones. O sea,
la totalidad o la gran mayoría, para ser exactos, de los comandos de 3D se van a encontrar a disposición en este espacio de modelado. Obviamente, un espacio de modelado, obviamente un espacio de trabajo, se va a poder modificar, se va a poder personalizar. Esto no es algo que yo hago en el curso, pero ustedes lo podrían modificar, adaptar a sus necesidades y de ahí viene esta opción de guardar. Bien, ahora lo vamos a ver propiamente sobre el programa. ¿Sí? Pero fíjense que acá les estoy mostrando, ¿sí? Les estoy mostrando con una captura lo que sería el espacio de trabajo de elementos 3D básicos, donde tenemos una primera sección, un primer grupo de comandos propiamente de 3D que iremos aprendiendo en lo que queda de este cuatrimestre, sumado a una combinación de algunos comandos de 2D que también nos van a ser de utilidad, que también vamos a necesitar cuando estamos trabajando. ¿Sí? Aunque estemos modelando una figura tridimensional, es perfectamente posible que queramos o necesitemos dibujar una línea. Bien, avanzo un poquito con la explicación. Entonces, con el comando rectángulo, cuadrados bidimensionales de 1,9 por 1,9 y después los distribuya con este esquema que ustedes pueden visualizar y estas paredes, estos lados, estas caras de mi cubo, después yo las tendría que elevar. Miren el gesto que hago con mis manos. Eso que yo dibujo acostado sobre el eje Z, lo tendría que levantar, ¿sí? Para terminar de formar mi figura. Entonces, esto sería una manera de hacerlo trabajando con comandos que ya conocemos. El comando rectángulo. Entonces, vamos a llevarlo a la práctica. Voy a ejecutar un rectángulo. Voy a indicar que el punto inicial es el 0,0, ¿sí? 0 para X, 0 para Y. Y el extremo opuesto va a ser el 1,9, 1,9. Enter. Como siempre que comienzo a dibujar, no voy a ver nada representado en pantalla porque tengo que ajustar mi zoom a la extensión de mi dibujo. ¿Sí? Entonces, ajustamos el zoom. Y hasta si quieren, nos vamos a alejar un poquito. Fíjense que acá en las opciones de zoom está el comando de alejar, que yo ya lo habilité. Lo voy a volver a ejecutar. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero ahora es copiar mi cubo, que sería una posibilidad. Fíjense que hasta ahora estoy trabajando todo con comando de Enter, 2D. Yo podría copiar mi cubo en 3 por 3 hacia arriba, o para hacer este tipo de operaciones reiterativas, recordemos que no viene mal como repaso, que existe el comando matriz. Podría ejecutar una matriz rectangular designando este objeto, Enter, y luego en la pestaña de creación de matriz indicar que son 3 columnas, 3 filas que tienen, ¿sí?, una distancia de 1,9 entre sí. Entonces ahí genero, ¿sí?, genero una cara de mi cubo de Rubik con una matriz. Esto lo que me facilita es que esta matriz va a ser un objeto único y no van a ser 9 rectángulos independientes. Bien. Ahora,
Cierro el editor de matriz. A esta matriz yo la voy a poder copiar. Selecciono, Enter, designo un punto y digo, acá, acá, y ya como no me coincide, cierro con Enter el comando copiar, lo vuelvo a ejecutar, tomo una matriz de referencia, Enter y digo, tomando desde el otro extremo, que coincida con este punto final, este punto final. Voy a ejecutar un comando de extensión de zoom, voy a ajustar la vista de mi dibujo. Fíjense que acabo de generar lo mismo que tienen en el apunte, pero tenemos un inconveniente, que visualmente se nos va a hacer muy difícil trabajar para distinguir qué cuadrados conforman una cara de mi cubo de qué cuadrados conforman la base. Entonces voy a crear una capa solo a modo de separar la base del resto de los elementos que conforman mi dibujo. Bien, listo. Entonces, ahora vamos a lo siguiente. Yo necesito plegar estas matrices, que están todas alrededor, hacia arriba, ¿sí? Como si hiciéramos un origami, como si dobláramos una hoja de papel, para terminar de formar un cubo. Entonces, para poder hacer este trabajo, sobre todo para poder visualizarlo y para poder comprender lo que está sucediendo, tenemos que habilitar el eje de la Z desde lo visual. Entonces, fíjense, voy a tocar en una esquina de este cuadrado que dice superior. Y al tocar en una esquina, automáticamente se genera una perspectiva isométrica, ¿sí? Donde yo puedo ver el eje X, el eje Y, y ahora me dibuja el eje Z. ¿Sí? Fíjense que el eje X y el eje Y van a quedar dispuestos, ¿sí?, de manera diagonal para que el eje Z vaya de manera estrictamente vertical. Bien, tenemos un comando que es fundamental en lo que es trabajo de 3D, que se llama rotación 3D. Ese comando, yo lo voy a buscar en el apunte para que se entienda. Fíjense, rotación 3D, que yo lo podría escribir en mi línea de comandos, me va a hacer aparecer una serie de círculos concéntricos, ¿sí? Círculos concéntricos comparten un mismo centro, pero que van a estar rotados entre sí. Entonces yo voy a poder cliquear en esta, ¿sí?, en esta especie de esfera de alambres. Voy a poder cliquear en el color de mi eje, ¿sí?, que me va a permitir indicar el sentido de la rotación, y luego voy a poder indicar el ángulo en el cual quiero que esa rotación se produzca. Vamos a verlo sobre el dibujo. Rotación 3D no está en esta cinta de opciones porque estamos en el espacio de trabajo de 2D. Entonces, venimos al engranaje, acá abajo a la derecha, hacemos clic. Fíjense que está activado, está tildado dibujo y anotación. Yo voy a elegir modelado 3D. Ténganle un poquito de paciencia. Ahora fíjense que la cinta
de opciones, lo que está en la parte superior se ha modificado en su totalidad. Tenemos inicio, pero después tenemos sólido, superficie, malla, visualizar, paramétrico, etc. En la pestaña de inicio, dentro de los comandos de modificar, encontramos el icono que alude a rotación 3D. Vemos esa estructura de esferas de alambre. Se ve muy chiquitito, ¿sí? A ver si lo puedo retratar con una lupa. Acá se ve esa estructura de esferas que significa una rotación tridimensional. Hago clic. AutoCAD escribe rotación 3D en la línea de comandos y me pregunta cuál es el objeto que quiero rotar. Voy a rotar esta matriz. Enter. Fíjense, me voy a acercar con el zoom. Acá tengo las esferas que yo muestro en el apunte. ¿Sí? Hay una esfera azul que lo haría rotar en este sentido. Hay una esfera verde, que es esta que está acá, que lo haría rotar en este sentido. Y una esfera roja que lo haría rotar en este otro sentido. Entonces voy a tocar la esfera verde, que es la que a mí me sirve. Y fíjense que ya si moviera el mouse, veo cómo se ejecuta esta rotación, ¿sí?, tridimensional. Entonces voy a tocar en la esfera verde y acá voy a indicar la cantidad de 90 grados. Enter. Un poquito más rápido, ¿sí? Rotación 3D. Clic. Enter. Acá voy a tocar la línea roja. 90 grados. Enter. Y Enter para finalizar el comando. Clic. Objeto. Enter. Rojo. 90. Enter. ¿Sí? Escape para finalizar. Rotación 3D. Clic. Enter. Tomo el círculo verde. 90 grados. Enter. Escape para finalizar. Y fíjense que si yo volviera a la vista superior, vería algo como esto. ¿Sí? Las caras de mi cubo, construido a partir de una matriz de cuadrados, fueron rotadas. Por eso, visto desde arriba, ya no veo esos 9 cuadraditos, esas 9 celdas, sino que veo una línea, ¿sí? Porque al ser un objeto bidimensional no tiene espesor, ¿sí? Es un plano que rotó 90 grados a partir de su centro y por lo tanto ha quedado alejado del cubo. Pero eso lo podemos resolver, lo podemos solucionar con un simple comando de desplazamiento. Fíjense que el comando desplazar, ¿sí?, desplazar 2D, está disponible en este espacio de trabajo. Entonces, directamente, esto es algo que ustedes saben hacer. Voy a ir desplazando estos objetos para que coincidan. Tengo las referencias a objeto para poder ubicarlos perfectamente sin ningún tipo de inconveniente. Vamos acá. Ahora fíjense que se empieza a formar
pero esto es por una pura cuestión de perspectiva, una especie de, ¿sí?, panal de abejas que no es en realidad de lo que está hecha la figura, ¿sí? Esta figura es un cubo, pero visto de esta manera se constituye como una especie de panal de abejas, y esto es algo que nos va a pasar mucho cuando trabajemos en 3D, que como el programa está tratando de simular una tridimensionalidad que la pantalla del monitor no tiene, se pueden llegar a generar ilusiones ópticas. Por eso acá se vuelve fundamental trabajar con referencias a objetos cuando uno va a desplazar algo y necesita que esté haciendo contacto o que esté ubicado en un lugar preciso, ¿sí? Porque las ilusiones ópticas te pueden dar la sensación de que en una vista dos objetos se tocan y después yo te puedo rotar el cubo de vistas y vas a ver que los objetos por ahí en esa vista se simulaban o daban la sensación de estar tocándose, y por ahí rotando el cubo vemos que en altura esos objetos están completamente desplazados. Una manera de evitar que AutoCAD no nos intenta engañar, sino que es la manera de trabajar la tridimensionalidad la que genera estos inconvenientes, sería, vamos a ver, cuando trabajemos con elementos propios de 3D, lo que son los estilos visuales, que son estos que están acá, ¿sí? Fíjense que por defecto un estilo llamado oculto, vamos a verlo mejor cuando tengamos un objeto propiamente tridimensional. Bueno, voy a copiar, voy a buscar el comando copiar, voy a seleccionar la matriz de base, que es amarilla, Enter, voy a tocar en un punto, voy a tocar en otro punto, y ahí con Enter finalizo, y yo acá tengo, aunque no lo parezca, un cubo de Rubik. Ahora, fíjense los que yo les comentaba. Acabo de rotar la vista, y eso que en la perspectiva anterior parecía un cubo perfectamente conformado, fíjense cómo acá nos damos cuenta de que claramente hay elementos que no se estaban tocando, ¿sí? Lo voy a tratar de resolver, de solucionar con un comando de desplazamiento. ¿Sí? Pero fíjense que esto es algo que pasa, y de hecho el ejercicio está pensado para que les pase. Esto es algo que pasa y el ejercicio está pensado para que les pase. La idea es que vean cómo lo pueden, ¿sí?, resolver. Y recuerden, este cubo de vistas es como si ustedes tuvieran un dado en su mano y lo fueran rotando, y cada vez que lo mueven van generando una perspectiva diferente. Entonces yo voy a tocar en esta esquina opuesta y fíjense cómo el cubo va a rotar en su totalidad. Ahora puedo verificar que mi cubo está perfectamente conformado, ¿sí? No importa cómo yo lo mueva, ¿sí?, todas las caras que construí de manera manual, ¿sí?, con una matriz bidimensional, están acopladas las unas de las otras. Ahora, ¿sí?, nosotros no vamos, si bien esta es una posibilidad, nosotros no vamos a trabajar con elementos bidimensionales que vamos a rotar para dar una sensación de 3D. Nosotros vamos a trabajar con objetos que son propiamente tridimensionales para el programa. Entonces, tenemos, y lo vamos a probar, una vista o espacio de trabajo llamada
elementos de 3D básicos. La voy a ejecutar, ¿por qué? Porque 3D básicos tiene los comandos más comunes, tiene menos cantidad de comandos, está menos saturada de cosas, y cuando uno recién arranca en 3D es como, ¿no? Es un poquito más ameno, ¿sí? No inspira tanto temor, dicho sea de paso. Fíjense, voy a desplazar en primer lugar este elemento que construí. Desplazar, fíjense que acá también está el comando. Voy a encerrar, voy a cliquear en una esquina, voy a proyectar el eje X para que me aparezca este caminito, esta trayectoria, y le voy a decir 20 unidades. Así me queda la coordenada al origen, el 0,0 me queda disponible para trabajar. Bien. Una manera de construir un objeto tridimensional, lo que AutoCAD conoce como un sólido, un objeto que va a tener masa, pero que también va a tener volumen, ¿sí? Esa matriz bidimensional que está rotada, que está plegada, es un plano. No tiene volumen. Vamos a dibujar un objeto propiamente con volumen que está dentro de los sólidos regulares. Voy a tomar el que dice de textura cuadrada, ¿sí? Lo que es el prisma rectangular. El prisma rectangular es el equivalente al rectángulo, pero incorpora la tercera dimensión, ¿sí? Y fíjense, vamos a ejecutarlo. Dice, precise la primera esquina del prisma rectangular. 0,0,0. ¿Por qué? Porque es un comando de 3D. Entonces yo necesito indicar la altura en el eje Z. Precise la otra esquina. 1.9 en X, 1.9 en Y. Con eso estaría dibujando un cuadrado. Pero también le voy a indicar 1.9 en Z, que va a ser hacia arriba. Un poquito con el zoom. Vamos a ver que lo que tengo en pantalla es un cubo. ¿Y cómo me doy cuenta que es un cubo? Porque el estilo visual oculto que aparece por defecto me oculta aristas de este sólido que no se deberían estar viendo por cómo estoy posicionado con la perspectiva. Fíjense, si yo quisiera ahorrar recursos, si yo tuviera un dibujo muy pesado, muy grande, ¿sí? Si mi memoria RAM estuviera muy exigida, yo voy a cambiar el estilo visual a un estilo visual de estructura alámbrica 2D. Fíjense que en esa estructura de alambres, ¿sí? Solo las aristas, AutoCAD me marca 3 líneas adicionales que son las que están pasando por detrás del cubo. Yo estoy mirándolo desde esta posición, pero yo detrás tengo aristas que se deberían estar visualizando. Ahora, para terminar de entender el concepto, para terminar de entender que este objeto tiene volumen, voy a utilizar cualquiera de los estilos visuales que me dé algún tipo de sombreado. Hay varios, después vamos a ver en qué se diferencian, pero vamos a elegir un sombreado. Fíjense que al habilitar el estilo visual de sombreado, donde estamos con la extensión, mi cubo hecho de rectángulos 2D no se pinta, no se rellena. Pero mi prisma rectangular de 1.9 por 1.9 por 1.9 se pinta de color gris.
¿sí? Este color en realidad es un color blanco porque la capa 0 es blanca, ¿sí? Pero se vuelve distintos tonos de gris. ¿Por qué? Porque fíjense que arriba es un gris más clarito, acá es un gris un poquito más oscuro, ¿sí? Porque tiene algún tipo de iluminación. No sabemos dónde está, eso lo veremos más adelante, pero AutoCAD, para dar esta sensación realista de tridimensionalidad, tiene puesto por algún lugar un foco que está iluminando esta figura. Bien, ahora, para verlo, para entenderlo, el sombreado está muy bueno. Para trabajarlo, el sombreado me complica, porque me oculta aristas y me oculta referencias a objetos que están pasando por mi dibujo y que a mí me podrían servir. Entonces, además, si yo trabajara todo el tiempo con un sombreado activo, AutoCAD estaría todo el tiempo calculando, según cómo pega la luz, según cómo está posicionada la cámara, cómo está rotado el cubo de vistas, cómo tendría que estar representando los objetos. Entonces voy a volver a una estructura de alambre y ahora voy a repetir este cubito, ¿sí?, la cantidad de veces necesarias para terminar de conformar un Rubik hecho y derecho. Entonces, vamos a usar el comando de copiar. Vamos a hacer clic, ¿sí? Vamos a hacerlo con una copia, ¿sí?, que es un procedimiento que conocemos bien. Enter. Permítanme que lo desplace un momento. Ahí vamos. De este punto de base, acá, acá. ¿Y por qué lo hago hacer con una copia? Para que se encuentren con la dificultad que veíamos hoy. Fíjense que en este estilo visual yo estoy viendo, yo ahí estaría viendo, depende cómo lo mire, mi cerebro lo interpreta como una serie de triángulos, ¿sí? Lo puede interpretar como un panal de abejas. Fíjense que si cierran los ojos y los vuelven a abrir, van a distinguir como distintos patrones en esto que se acaba de formar. Si yo utilizara el estilo visual oculto, que me va a ocultar algunas aristas, fíjense lo que veo. Veo que hay dos de mis cubos que están perfectamente ubicados, pero hay uno que al tocar la referencia objeto quedó totalmente por fuera de lo que tendría que ser mi figura. La voy a ajustar con un desplazamiento. Entonces, la idea es esto, que podamos construir, ¿sí?, una base que va a tener 9 cubos, ¿sí?, ubicados, ¿sí?, en 3 filas y 3 columnas, y luego que construimos la base, eso lo podamos copiar, ¿sí?, en 3 pisos o en 3 niveles. Se pueden encontrar con este tipo de ilusiones ópticas que a vos te parece que estás copiándolo bien y cuando rotás o cambias la vista te estás dando cuenta que el cubo quedó en cualquier lugar, ¿sí? Pero recuerden, este ejercicio es sencillo en cuanto a la construcción porque ahora hago unas copias más de mi cubo y lo termino, pero te va a presentar estas dificultades que son propias de cómo AutoCAD maneja la tercera dimensión. Entonces hay que sentarse, hay que intentarlo hasta que salga, y si AutoCAD me copia las figuras en cualquier lugar, saber qué tipo de desplazamiento ejecutar para corregirlo. A ver, voy a rotar con mi cubo de vistas para ver que, fíjense, que esto también ahora me quedó totalmente fuera de lugar. Voy a intentar nuevamente desplazar. Voy a tocar este punto y yo creo que acá voy a ser exitoso con mi desplazamiento. ¿Qué es lo que está pasando que lo complica? Que la referencia objeto de 2D está detectando el punto final de este cubo que está por delante y tal vez también esté detectando un punto final de otro cubo que está pasando por detrás. Entonces,
Si yo pudiera, como hoy, ¿sí? Fíjate, acá este cubo se toca con este. Entonces acá hay un grupo de referencias que hace que el programa se confunda. En cambio, si yo elijo este punto de acá, este punto de acá, este punto final no se está tocando con nadie. Entonces no da lugar a confusión. Entonces, para que no pase lo que a mí me viene pasando, ¿sí? Pero que yo lo estoy buscando que suceda, una manera de que no me pase sería ir rotando las vistas y poder llegar a obtener un punto de referencia que no esté en contacto con nada. Entonces haría menos probable que se genere una confusión. Ahora, como ustedes bien anticipan, yo podría dejar mi comando de copiar, tomar no uno, ¿sí? Es más, podría tomar 3, enter, seleccionar un punto de base y seleccionar un punto donde quiero que se produzca la copia. Y ahora que tengo la base de mi cubo, podríamos ejecutar un comando de copiar, encerrar la totalidad de mi dibujo, enter, tomar un punto de referencia y ahora sí apilar en 3 niveles. Fíjense que si yo le doy una estructura alámbrica, lo que se va a generar es algo, ¿sí? Parece más un mandala que un cubo de Rubik, pero si yo le doy un sombreado conceptual, por ejemplo, que es una variante, fíjense, ¿sí? El sombreado conceptual, ¿sí? Me muestra tomando, o sea, yo lo que estoy notando claramente es que el foco de luz de AutoCAD viene desde arriba. Entonces, acá está más iluminado, acá está un poquito menos, ¿sí? Y acá tenemos pasando la sombra, o sea, la luz viene un poquito en este sentido. Bien. ¿Sí? Prisma rectangular. El comando de instrucción lo vamos a dejar para un próximo encuentro, ¿sí? Esta parte del apunte es una versión un poquito más rebuscada del cubo, ¿sí? Pero siendo que lo estoy grabando para que ustedes lo recuperen más tarde, por ahí preferiría que practiquen o prueben hasta acá y después esto lo ven conmigo. Ahora, ¿sí? Fíjense, una estructura alámbrica como estilo visual les va a mostrar todas las aristas que hacen al cubo. Yo lo que hice en esta imagen fue resaltar algunas aristas, ¿sí? Con distinto color para que ustedes entiendan. Ahora, ustedes sepan, porque lo han visto en la demostración, que estos resaltados de color no existen en el estilo visual de estructura alámbrica. Es todo del color de la capa. En nuestro ejemplo era todo blanco y se generaba algo que visualmente no termina expresando o pareciendo un cubo. ¿Sí? Una estructura alámbrica muestra todas las aristas, las que están por delante y son visibles y las que estarían pasando por detrás. Un estilo visual oculto esconde para estos objetos 3D, para estos objetos sólidos que tienen volumen, esconde las aristas que pasan por detrás. Un sombreado le va a dar el color de la capa, o sea, no solo va a ocultar las aristas que no se deberían ver, sino que va a pintar ese objeto sólido con el color de la capa. ¿Sí? Yo les decía, lo pinta todo de blanco. En realidad la capa cero es blanca, pero el color del sombreado termina teniendo alguna tonalidad de gris, porque va a expresar que existe una iluminación, que existe ¿sí? Una luz pegando ¿sí? Y generando un efecto aún más tridimensional. Hay una vista de rayos X, por ejemplo,
que me va a colorear, me va a sombrear mi cubo, pero le va a dar un cierto grado de transparencia. Entonces sería, lo relleno de color, pero lo vuelvo a su vez transparente para que vos puedas ver qué estaría pasando detrás, ¿sí? Como si tuvieras exactamente una vista de rayos X. Ahora hago la demostración. Por último, tienen en este método Munch los colores del cubo de Rubik. Entonces, yo lo que voy a hacer, ¿sí? Yo podría haber hecho en la matriz bidimensional, podría haber ejecutado un comando de sombreado, haber generado algún elemento sombreado, ¿sí? Como si pegara una etiqueta, y después plegarlo, o sea, dibujar la matriz de 3×3, ejecutar un sombreado para dar un color de relleno y después eso plegarlo, pero yo directamente lo que voy a hacer es colorear las caras de mi cubo, ya que tengo el elemento tridimensional construido, vamos a colorear las caras del cubo. Entonces, fíjense, el cubo va a asumir el color de la capa que lo contiene. ¿Sí? Acá tenemos. Si yo esto lo pusiera en la capa de base, fíjense, pero se vuelve amarillo en su totalidad. Entonces no me sirve para lo que yo necesito. En primer lugar voy a ejecutar el comando de propiedades, que está en dibujo y anotación. ¿Sí? Pero yo lo necesito en este momento. Entonces voy a ejecutar el comando de propiedades. ¿Por qué? Porque el comando de propiedades me va a permitir acceder a lo que es el selector de color. Fíjense que acá donde dice por capa, yo podría acceder al selector de color para dar una identidad, ¿sí?, distinta de forma manual. Entonces vamos a prestar atención al apunte. La base es verde. Las caras, hay una cara que es roja, hay una cara que es naranja, que es la complementaria, hay una cara que es azul, hay una cara que es blanca. Y si esto yo lo plegara en su totalidad, me queda claro que la cara superior es amarilla. Entonces vamos a empezar por arriba. Si ustedes mantienen presionada la tecla de control, yo primero voy a cambiar el estilo visual a sombreado. Si ustedes mantienen presionado el control, seleccionar con clic una cara de esos cubos. Esa ayuda visual que me aparece para ejecutar un desplazamiento me complicó la selección. Van a ser amarillas. Bien, con escape saco la selección y digo que la cara que está pasando por debajo es verde. Entonces voy a tocar en la base de mi cubo de vistas. Esta cara es verde. Pero recuerden, esto está pensado, pero que les va a presentar todos los bemoles que puede tener la edición 3D. Entonces, si yo miro desde la derecha, se proyecta a la izquierda que esto es naranja. Recuerden sistema Monge. Si miro desde la izquierda, se proyecta a mi derecha que este lado, que este costado, es rojo. Entonces lo que voy a hacer, decir que esto es rojo. Por contraposición, lo que estaría pasando de este lado, perdón, escape, vamos a borrar la selección previa, esto tiene que ser naranja. Entonces, ¿sí? Vamos a seleccionar color y vamos a buscar algún tono de naranja,
¿sí? Que guarda relación. Si miro desde el frente, se proyecta detrás, es azul. Por lo tanto, escape para borrar las selecciones, con control y clic voy a seleccionar las caras que van en el frente de mi cubo Rubik y voy a decir que esto es azul. Escape, borramos la selección, roto el cubo de vistas y marco. Lo último que me falta, que en realidad es de color blanco, y como la capa 0 es de color blanca, podría perfectamente no tener que hacer una selección. Entonces, ahora sí, tengo un perfecto cubo de Rubik, simplificado, claro está. Fíjense qué va a pasar con los estilos visuales. Si yo le digo rayo X, fíjense cómo el programa vuelve, ¿sí? De alguna forma, vuelve parcialmente transparente mi cubo. Entonces se produce esta mixtura de colores de las distintas capas. Fíjense que si yo le digo tonos de gris, bueno, me va a generar un sombreado uniforme. Acá no tendría mucho sentido. Sombreado conceptual, me lo sombrea en unos tonos pastel, ¿sí? Me lo sombrea de una manera, en realidad conceptual, es una manera más simplificada, ¿sí? No toma tanto en cuenta cuestiones de iluminación, de foco, de luces. Es un sombreado más simplificado para que exija menos a la máquina representar esta imagen. Sombreado realista no nos va a servir de mucho ahora porque cumple una función cuando aplicamos materialidad, cuando aplicamos textura. Acá no hay ninguna textura que renderizar de manera realista, pero sí podríamos pedir, en lugar de nuestro sombreado que veníamos trabajando, el sombreado con aristas. Porque ese sombreado con aristas me terminaría de dar la sensación de que esto efectivamente, y ahora sí, lo voy a rotar, es un cubo de Rubik. ¿Sí? Fíjense. Entonces, con lo que ustedes vieron en maquetación, yo voy a tratar de... Con lo que ustedes vieron en maquetación, pueden entender que si llegas a modelar tu objeto 3D al completo, vas a poder venir al espacio de papel y generar una ventana gráfica para cada vista. Y lo que vas a tener que venir es ingresar dentro de la ventana gráfica de cada vista y rotar para que efectivamente lo que se imprima sea la vista que corresponde.